Hola, bienvenido a nuestro curso Asegurando tu Smartphone o Tablet Apple iOS. Hoy os presentamos el módulo 8, otras cosas a tener en cuenta, prácticas de riesgo. Cuando estamos hablando en este módulo de las prácticas de riesgo, estamos hablando de la modificación del firmware del dispositivo, con el objetivo de poder instalar aplicaciones fuera del circuito de Apple. Esto es, de otros desarrolladores, de tiendas alternativas, etc. Así como acceder a datos o a funciones protegidas en el sistema. Cuando hablamos del jailbreak, ¿qué es realmente el jailbreak? Bueno, pues consiste en modificar el sistema operativo aprovechando algún problema de seguridad para poder instalar aplicaciones que no estén firmadas por Apple, además de acceder a ciertas funcionalidades protegidas en el sistema, como hemos dicho en la introducción. El jailbreak, ¿qué tipos de jailbreak podemos hacer? En principio dos. El tethered, que es un jailbreak en el cual no modifica el iBoot, que es el gestor de arranque del dispositivo, y en el momento que se reinicia el dispositivo, este jailbreak se pierde. Entonces digamos que es un jailbreak momentáneo para hacer alguna aplicación concreta o etcétera. Sí que tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos esta modificación, nuestro dispositivo, al no modificarse la secuencia de inicio, lo que estamos haciendo es una modificación que no afecta, digamos, de forma directa y de forma permanente al mismo. ¿De acuerdo? No afecta al software, obviamente, o al firmware del dispositivo. También hablamos del jailbreak untethered, que significa que lo que vamos a hacer es modificar la secuencia de arranque para que cada vez que se inicie nuestro dispositivo cargue ya el jailbreak que nosotros tenemos, digamos, instalado, entre comillas. Esto se hace para que, pues, cuando se acaba la batería, un problema de estabilidad que tenemos que reiniciar el dispositivo, etcétera, siga de forma permanente. También hay que decir que este jailbreak sí que se pierde en el caso de unas de actualizaciones del sistema operativo de nuestro dispositivo. Entonces, si yo tengo mi dispositivo con una versión vieja, por ejemplo la 5 de iOS, cuando yo actualizo a la 6, automáticamente el jailbreak se me pierde. Debería, si no lo necesito hacer o lo quiero hacer, debería de volverlo a hacer. Entonces hay que tener en cuenta que el jailbreak no es algo que nos dé la propia Apple, sino que son desarrolladores independientes los que lo consiguen. Esto implica que tenemos que esperar a que ellos consigan hacerlo para luego nosotros poder hacerlo, reproducirlo en nuestro dispositivo. Una pregunta que nos debemos de hacer siempre: ¿el jailbreak es reversible? Normalmente sí, pero lo que hay que hacer es documentarse antes de cómo hacerlo para ver cómo se puede revertir el proceso. En el caso de Apple iOS, lo que necesitamos básicamente es almacenar los SSH blobs, una especie de firmas del sistema, y necesitaremos también utilizar como apoyo el iTunes. Entonces, si nosotros manejamos nuestro dispositivo de forma totalmente independiente a un ordenador, tenemos que tener en cuenta que para cargar ciertos firmware, ciertas ROMs, ciertos programas en nuestro dispositivo, vamos a necesitar utilizar un ordenador que tenga instalado el iTunes, ¿de acuerdo? Hay actualizaciones, repetimos, que deshacen el jailbreak. Entonces, cuando yo me conecto al iTunes y me descarga una aplicación, también me puede deshacer el jailbreak, no solamente con las actualizaciones del sistema directas desde el dispositivo, sino también las actualizaciones que hacemos a través del iTunes cuando conectamos el mismo. Vamos a comentar también que hay cierta polémica legal. Apple obviamente intentó durante los primeros momentos en los cuales el jailbreak salió como noticia, conseguir que eso no fuera legal. Ella argumentaba que eran sus dispositivos y que era su software. Obviamente, en el momento que ellos los venden, ya no es su dispositivo, es nuestro dispositivo. Entonces nosotros tenemos ciertos derechos sobre él. Actualmente no es ilegal hacer el jailbreak ni en Estados Unidos ni en Europa. Sí que decimos que tiene lo mismo que puede acarrear ciertas ventajas, puede acarrear ciertos inconvenientes. Nuestra misión es explicar qué inconvenientes tiene y sobre todo eso, el prevenir, en el caso de que alguien decida hacerlo, cómo evitar o cómo mitigar esos posibles inconvenientes. También es cierto que ha tratado de poner problemas con las garantías. Hay que tener una cosa muy clara: si yo tengo un problema con el software de ellos y es un problema motivado porque yo he hecho un jailbreak, me he cargado el software, eso no va a entrar en la garantía. Pero si el problema es que mi dispositivo, de repente, el botón principal no funciona bien porque el interruptor se ha deteriorado, el problema no es del jailbreak, es un problema de hardware. El hardware siempre entrará en la garantía que el fabricante nos dé.
¿Qué ventajas, decíamos, nos aporta hacer un jailbreak a un dispositivo? Bueno, pues en principio estamos hablando de la instalación de aplicaciones fuera de la App Store. Esto en principio nos abre ciertas, digamos, capacidades de instalar cosas que Apple, por lo que sea, porque no coincide en su, digamos, con su política de uso o lo que sea, decide no publicar en su App Store. De esta manera nosotros podemos instalar aplicaciones alternativas. También el acceso a ciertas funcionalidades especiales del dispositivo, mejorar algunas prestaciones de las que tiene, etcétera. Y luego, sobre todo, la modificación de parámetros tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Es una de las posibilidades que nos ofrece un jailbreak. ¿Qué inconvenientes tiene? Y aquí cito que son según Apple, ¿de acuerdo? Primero, es una posible inestabilidad, cuelgues y bloqueos de aplicaciones. Esto es cierto que si uno busca por foros, en algún caso sí que se ha dado este tipo de situaciones. También hay una posible pérdida de datos. Bueno, esto viene asociado a dos cosas. Al hacer el jailbreak, nuestro dispositivo puede tener ciertos problemas con la memoria y se pueden borrar. Nosotros ya diremos que antes, si alguien decide hacerlo, porque bueno, pues, le parece adecuado, obviamente hay que hacer copias de seguridad de los datos. En el caso de un dispositivo con jailbreak sí que hay que tener una extrema precaución con este tipo de cosas. Entonces, si nosotros al hacer un jailbreak lo que hacemos es eliminar ciertas protecciones, tenemos que ser muy conscientes de que estas protecciones, si yo las quito, pierdo nivel de seguridad. Eso, guste o no guste, es así. Otra cosa es que yo decida hacer el jailbreak por otro tipo de cuestiones. Perfecto. Pero que tenemos que ser conscientes por lo menos de lo que estamos haciendo. También tenemos que darnos cuenta de que al hacer el jailbreak lo que estamos haciendo son cambiando permisos de usuarios. Entonces esto va asociado a la posible debilidad en cuanto a la consistencia que tiene el sistema. También dice Apple que hay un acortamiento de la vida de la batería. Es cierto que mucha gente dice que cuando hace un jailbreak la batería le consume más o le dura menos. Bueno, es una observación que podemos encontrarnos en muchos sitios. También dice Apple que puede haber ciertos problemas en servicios de voz y datos. Puede ser, de hecho, insisto, cuando uno se documenta para hacer este tipo de materiales en los foros, encuentra problemas de este tipo. Y también, según Apple, puede haber problemas en actualizaciones futuras. Bueno, es algo que obviamente nosotros no hemos podido constatar, pero bueno, si viene de Apple no tenemos por qué, digamos, pensar que es algo malicioso o algo que tenga, digamos, una segunda intención. ¿Qué ocurre si nosotros decidimos hacerlo? Lo quiero hacer, pero ¿qué precaución tengo? ¿Qué precauciones, qué medidas tengo que tomar antes de hacerlo? Bueno, pues en primer lugar, antes de todo, una copia de seguridad completa. Y hay que comprobar que esa copia de seguridad es buena, ¿de acuerdo? Luego tenemos que documentarnos de forma adecuada. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un dispositivo que es un modelo concreto, ya sea pues un iPhone, un iPad, lo que sea, que es un modelo, repito, concreto, y tenemos que documentarnos para ese modelo concreto, si es posible, con qué software. Y algo importante, vamos a leer documentos de varias fuentes, no de una persona sola, porque a veces omiten ciertos detalles que dan por supuestos. Entonces, cuando cruzamos documentación de varias fuentes, esos detalles al final o están en uno o están en otro. Entonces, lo mejor es, a partir de fuentes diferentes, ir completando un documento nosotros de cómo vamos a ir haciendo el procedimiento. También hay que documentarse de la forma de revertir estos cambios. Entonces, antes de hacerlo, obviamente, porque si una vez ya lo hemos hecho y antes teníamos que haber dado un paso para poder revertirlo, ya no estamos a tiempo de hacerlo. Entonces, antes de hacer el jailbreak, vamos a documentarnos de cómo deshacerlo. En el caso el más básico que hay es almacenar los SSH blobs. Repito, son unas firmas para el sistema operativo que en el caso de que nosotros no los almacenemos, cuando luego intentamos restaurar nuestro sistema o deshacer el jailbreak, restaurando un sistema operativo, entre comillas, original, nada más nos va a dejar instalar aquellos que Apple firme en ese momento. Me explico, si yo tengo ahora mismo la versión 5 instalada en un dispositivo de iOS, hago un jailbreak, por lo que sea, de la versión 5 ha dejado ya de, digamos, no de mantenerse, sino de ofrecerse como tal, y se empieza a ofrecer la 6, si yo deshago ese jailbreak, no puedo volver a la versión 5, a menos que haya guardado los SSH blobs, sino que tendría que volver a la versión 6. Esto no tiene por qué ser un inconveniente, pero es así. Entonces, por lo menos nosotros tenemos que saberlo antes de dar el paso de hacer el jailbreak. También vamos a comentar una cosa que la hemos pasado por encima. Estamos hablando de un concepto que se denomina
firmware. El firmware realmente es software, es como un programa sin más, pero que en lugar de estar almacenado en un disco está almacenado en una memoria de tipo permanente, como pueden ser las memorias flash o las EEPROM. Este tipo de nomenclatura es heredado de los sistemas más viejos, cuando en los ordenadores o en las máquinas había una memoria que era de solo lectura, la memoria ROM. Esta memoria tenía datos grabados literalmente, o sea, a nivel físico, se fundían una serie de diodos para que se mantuviera, digamos, cierta información, donde se guardaban normalmente las secuencias de arranque, las rutinas de arranque. Bien, pues estas memorias han ido evolucionando. De esas memorias de solo lectura que no permitían modificarse, se pasó a las memorias que se podían leer y escribir, y las últimas que hay son las EEPROM, que es mediante medios electrónicos. Las primeras que se podían leer y escribir hacía falta utilizar rotuladores que eran sensibles, cuya tinta era sensible a la luz ultravioleta, y lámparas de luz para grabarlas o para modificar el contenido. Actualmente ya utilizamos tecnologías mucho más avanzadas, que no hay que utilizar este tipo de dispositivos ni de complementos, sino que lo que utilizamos directamente es corriente eléctrica. Entonces, por eso se llaman Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory, las EEPROM, que vienen a ser como las memorias flash, memorias en las cuales tú almacenas información y cuando le quitas la fuente de alimentación sigue manteniéndola. Un ejemplo pues son los pendrives, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos que un programa está metido de esa forma, hablamos de firmware, no hablamos de software, ¿de acuerdo? Software es el complemento a ese firmware. Bien, con esto hemos terminado el módulo. Esperamos que os haya servido el módulo para despejar ciertas dudas acerca de lo que es el jailbreak, lo que implica, etcétera. Y con esto, repito, hemos finalizado el módulo de otras cosas a tener en cuenta, prácticas de riesgo, de nuestro curso Asegurando tu smartphone o tablet Android. Este es el último módulo del curso, como hemos dicho. Esperamos que os haya servido este curso para aprender ciertos conceptos de seguridad, para practicarlos, para ponerlos en práctica, y para que si alguien tiene cualquier duda pueda consultarla de una forma, digamos, teniendo ya una base de conocimiento. Os esperamos en el próximo. Un saludo.